Entonces, este capítulo 4 justamente es nuestro capítulo 4 de regresión. Es un tema que nuevamente se lo ve eh, muy frecuentemente en la carrera, ¿no? En muchas materias, en muchos temas. Y justamente la idea es que nosotros vayamos un poco, vayamos enfocando el trabajo de hacer regresiones o regresión en general, digamos, bajo ciertos pasos, digamos, que tenemos que tener en cuenta en la parte práctica y formalmente en el momento en el que nosotros trabajamos con la base de datos como tal, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de regresión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de regresión en general, lo que se nos tiene que venir a la mente es que lo que nosotros estamos tratando de hacer es que vamos a suponer que tenemos una variable y cualquiera. Estamos tratando de decir que podemos construir una relación, o podemos construir, está bien, que podemos crear una relación entre, en realidad de esta y que esté en función de otras variables, ¿no? De una x, por decir, de una x1, de una x2, ¿no? Ahí punto, 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 digamos, ¿no? Una x, perdón, una x2. Finalmente, una regresión tiene esa idea, digamos, ¿no? De enfocar la relación de dos variables, ¿no? De dos variables, o de un, perdón, la relación entre mínimo dos variables, o la relación de múltiples variables, ¿no? Ahora, la regresión tradicional lo que especifica es que nosotros tenemos dos componentes importantes ahí, ¿no? Primero tenemos esta variable y, ¿no? Esta variable y que es justamente nuestra variable, es como que nuestra variable de resultado, ¿no? Nuestra variable de resultado. También tiene otros nombres, es nuestra variable dependiente, porque nuestra función le estamos diciendo que esta variable y está en función de otras variables, por eso es nuestra variable y la variable dependiente. Es nuestra variable de resultado. Tiene otros nombres también, tal vez con estos dos es más que suficiente, en el sentido de dependencia por la función y variable de resultado en el sentido de que normalmente la variable y es la de más interés, fuerte interés. Eh, Nosotros vamos a concentrarnos cuando solo observamos, no solo tenemos a una y, digamos, no solamente tenemos a una y. Esa es un poco la restricción que vamos a tener en este capítulo. Es decir, que acá en este lado izquierdo solamente tenemos una variable y, ¿no? Eso me refiero con que solo tenemos una y. Podríamos tener muchas y's relacionadas con muchas x, por ejemplo, ¿no? Ese sí es otro campo de regresión multivariada que no la vamos a tocar nosotros en esta parte, pero es bueno también que sepan que existe. No la vas a tocar. Por el otro lado tenemos a las x, ¿no? A este vector de x, ¿no? Esta x1, a esta x2. Ahí tenemos punto, punto, punto. En el fondo podemos tener un vector de variables x, que normalmente son nuestras variables de control, le podemos llamar, ¿no? Variables de control. También son variables denominadas variables independientes, ¿no? Son variables de control, son también llamadas variables independientes, que nosotros postulamos de alguna manera al momento de generar una regresión, que tienen algún tipo de influencia en alguna medida, en algún sentido, con la variable y, ¿no? Ese es un poco nuestro enfoque de plantear una regresión, ¿no? ¿Qué tipo de relación puede existir, ¿no? ¿Qué tipo de relación puede existir? Ya esa es otra discusión interesante, digamos, ¿no? Entonces, eh, ahí, digamos, adicionalmente a esto, ¿no? Que son como lo básico de nuestro modelito, tenemos presencia de dos tipos de conjuntos de variables. Por un lado están las variables de resultado y las otras, las variables de control, o las dependientes y las independientes. Esa es una primera implicación de esto de la regresión que tenemos que tener claro. Eh, entonces, a partir de esta definición, ¿no? Si quieren, ¿no? A partir de estos, de estos dos tipos, de estas dos tipos, de estas variables, ¿no? A partir de estas variables, ¿no? A partir de estas variables tenemos que considerar, ¿no? O a partir de estas variables tenemos que considerar dos cosas más, ¿no? Eh,
La primera puede estar relacionada a cuál es la relación, ¿no? ¿Cuál es la relación que postulamos, ¿no? ¿Cuál es la relación de X sobre Y, ¿no? ¿Cuál es la relación de X sobre Y? Es una de las primeras preguntas que nos deberíamos empezar a hacer cuando una vez que definimos estas dos variables, ¿no? Una de estas dos variables, ahí existen bastantes alternativas en realidad para empezar a describir esto. Puede ser una relación completamente lineal, ¿no? Puede ser una completamente lineal, puede ser una relación polinomial, ¿no? Polinomial. Y bueno, puede ser algún otro tipo de relación, digamos, ¿no? Puede ser algún tipo de otro tipo de relación. En lo lineal, tal vez que es un poco lo más clásico, digamos, en este caso, lo que normalmente nosotros decimos es que cuando tenemos una relación lineal, lo que normalmente nosotros decimos es que para algún individuo, y es para algún individuo y, ¿no? Observamos nosotros esta variable y, podemos decir que la relación que existe de esta y con las x se explica mediante una función lineal, ¿no? Mediante una relación lineal. Y esta relación lineal normalmente incorpora un intercepto, incorpora una pendiente, ¿no? Incorpora una pendiente e incorpora los distintos valores de las x, digamos, ¿no? Y podría tener una x1, podría tener otra relación ahí de un más beta 2 por un x2, perdón, por un x2 más punto, 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 ¿no? Podría tener una colección de una relación lineal bastante larga, pero dado que esta es una relación lineal que no necesariamente, o sea, lo que nosotros explicamos o lo que nosotros tratamos de construir en el momento de hacer unas regresiones, que hay una función de las X que pueden explicar parcialmente lo que sucede con Y, ¿no? Ahora, todo este conjunto, ¿no? De las betas y las betas con X1 explican de alguna manera la naturaleza dentro de la Y, pero no la explican completamente, ¿no? Ese es uno de los supuestos que nosotros tenemos. El resto, ¿no? El resto que queda ahí, digamos, sin explicar por esta función que nosotros postulamos, en realidad está albergada en un error que la podemos llamar un error idiosincrático que varía de individuo a individuo, digamos, que es como que el residuo que hace que la función complete, digamos, ¿no? Mientras el residuo sea más pequeño, mientras el residuo sea mucho, mucho más pequeño, nosotros podemos estar seguros de que estamos encontrando la relación entre las y y las x, ¿no? Estamos encontrando esa relación. Por el momento sin ir muy lejos, al hacer regresiones nosotros estamos postulando encontrar relaciones entre variables x con una variable y, digamos, ¿no? Variables dependientes con una independiente. Queremos encontrar relaciones a partir de cómo se comportan los datos, ¿no? Eso no implica que estemos encontrando causalidades, digamos, no estamos implicando una causa directa respecto, no estamos encontrando una causa, digamos, de cómo X afecta exactamente a Y, por ejemplo. Eso no hacemos con una regresión, ¿no? Las regresiones no detectan causalidad en sí mismas, ¿no? A menos que provengan de un método de colección basado en un diseño experimental, ¿no? Entonces ahí hay que diferenciar, ahí digamos puedo poner una nota ahí. Nota es diferenciar, ¿no? Diferenciar que la regresión busca establecer, ¿no? Establecer relaciones, ¿no? Relaciones basadas en los datos, ¿no? Basadas en los datos. Y no así, ¿no? Y no así un proceso causal, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? No estamos encontrando una relación causal, jamás, a menos que los datos provengan nuevamente de un diseño experimental, ¿no? Lo único que podemos establecer a partir de una regresión es eso, ¿no? Ciertas relaciones, correlaciones entre individuos, digamos, ¿no? Ahora, lo que nosotros estamos estableciendo en estos casos, ¿no? En el caso de lo lineal, es que cuando postulamos nosotros regresiones de este tipo, estamos diciendo que
Las y pueden ser explicadas a partir de una relación lineal de las x más un cierto error, ¿no? Si nosotros, una vez comprobado esa relación, haciendo, digamos, los procedimientos en la computadora, encontramos que esa relación tiene un poder muy bajo, digamos, un coeficiente de determinación bajo, no significa que las variables no estén relacionadas necesariamente, ¿no? Significa que la relación lineal entre x y y es muy baja, ¿no? Potencialmente puede existir otro tipo de relación que no sea una relación lineal. Eso es lo único que descartamos cuando tenemos r cuadrados bajos, digamos, ¿no? Podemos decir, bueno, no hay una buena relación lineal, potencialmente pueden tener otro tipo de relación. Y ahí entran, por ejemplo, relaciones no lineales, polinomiales, ¿no? Y algún otro tipo, ¿no? Entre esto del etcétera, digamos, podríamos tener una relación, por decir, podríamos tener una relación no lineal, por ejemplo, ¿no? Una regresión no lineal, que sería uno de los ejemplos acá, que podríamos ir igual, los vamos a ir viendo algunos de estos ejemplos cuando vayamos viendo el código, pero por ejemplo, si esto nos ajusta, que es lo más tradicional que normalmente vemos, no significa que no existe una relación, ¿no? Sino puede ser que exista otro tipo de relación basadas en otro tipo de funciones. Eso es importante, entonces, como una primera pregunta de discusión que hay que resolver es, bueno, ¿cuál es la relación que vamos a postular sobre de x respecto a y? ¿No? Una segunda consideración que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos las regresiones es el hecho de conocer la naturaleza de las variables de estudio, ¿no? Es conocer, ¿no? La naturaleza de y principalmente, ¿no? De y principalmente, de y las variables x, ¿no? Y las variables x. Tenemos que conocer la naturaleza de las variables y las variables x. Primordialmente, tal vez las y, digamos, ¿no? Pero ahí existen diferentes alternativas que uno puede tener en este caso, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si voy a poner y es quanti, ¿no? Y es quanti, y todas las x también son quantis, ¿no? Todas las x son quantis, ¿no? Y es quanti y x quanti, ¿no? Cuantitativas, cuantitativas. Ahí no hay problema, se puede aplicar una regresión lineal sencilla, una regresión lineal múltiple, sin hacer demasiados problemas, digamos, es sencillo hacer ese el caso. ¿Qué tal si, ahora, este puede ser y es quanti real, le puedo poner ahí, digamos, con un dominio real. En ese caso, no hay problema. Hay otro escenario donde, por ejemplo, y puede ser completamente discreta, ¿no? Y es quanti, pero es discreta, ¿no? Y es quanti y es discreta. Es discreta y además podría ser, por decir, mayor a cero, por decir, ¿no? Mayor o igual a cero, ¿no? Un ejemplo. En este caso, igual, ¿no? La naturaleza cambia y los modelos que uno puede utilizar son distintos, por ejemplo, ¿no? En este caso, muchas veces se tienen que trabajar con modelos relacionados, tal vez modelos de tipo Poisson, digamos, ¿no? Donde el Poisson puede un poco reflejar la naturaleza de las y respecto a las x, digamos, ¿no? Entonces, ahí es otro caso, digamos, que uno puede ir teniendo. ¿Qué pasa si y es nominal? Eh, Está bien, y es nominal, digamos, ¿no? Y es nominal y en el mejor de los casos binario, digamos, ¿no? Y es nominal y además es binario, que sería uno de los casos más comunes que hay también. Estamos diciendo que la variable y es una variable completamente dicotómica y binaria, por ejemplo, ¿no? Y ahí las x pueden ser también, ¿no? Pueden ser quantis. Incluso aquí tal vez pueden ser mixtas, digamos, ¿no? Un otro ejemplo, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué es mejor usar, por ejemplo? ¿No? Esa es igual una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de estas y y x? En estos casos, por ejemplo, cuando la y es nominal y además es binario, entonces la mejor opción es trabajar con un modelo Logit o un modelo Probit, por ejemplo, ¿no? Podemos tener otros casos donde y es... bueno, aquí por si acaso es quali, ¿no? Y es quali nominal, ¿no? Podemos tener otro caso donde y es quali
ordinal, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el valor de y es una variable cualitativa, categórica, y sus categorías son ordenadas, ¿no? Entonces, ahí igual, digamos, ¿qué usamos, ¿no? ¿Qué modelo utilizamos, ¿no? Los primeros, tal vez los modelos sencillos no son suficientes. Un Probit y un Logit están optimizados para valores binarios. No puede ser tampoco un proceso tipo Poisson. Entonces, ¿y ahí qué, digamos, ¿no? Entonces ahí hay otras opciones, ¿no? Hay Probits ordenados, Logits ordenados. Hay una serie ahí de opciones que uno puede ir utilizando, ¿no? Entonces, esta parte de conocer la naturaleza de las y las variables x es fundamental en el momento que uno quiere hacer regresión, ¿no? En el momento que uno quiere hacer regresión. Para justamente enfocar o enfatizar o tratar de encontrar la mejor relación de los datos que uno quiere hacer, digamos, ¿no? Al final, el programa estadístico es pues, como es básicamente es como un esclavo, digamos, ¿no? Va a hacer lo que nosotros le digamos que haga, digamos, ¿no? Que esté bien o que esté mal depende de nosotros finalmente, ¿no? Podemos hacer con variables ordinales o con variables cualitativas un modelo de regresión sencillo, el R va a seguir sacando el resultado, pero eso no significa que esté bien, ¿no? Entonces, esto es importante conocer previamente, que asumo que ustedes lo han hecho en las diferentes materias. Regresión es un tema que se ve desde la materia de descriptiva 1. Se lo termina de ver, creo que igual se lo ve en probabilidades 2 y finalmente se lo explota en la materia de modelos lineales, ¿no? Así que es un tema ya bastante usual, digamos, dentro de lo que ustedes han ido viendo seguramente. Y lo que vamos a tratar de hacer en este tema es un poco formalizar algunos pasos, ver algunas opciones eh, para optimizar, obtener estas regresiones y en alguno de los casos igual explorar cómo validar los diferentes modelos que estamos nosotros generando, ¿no? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo en estas sesiones. Así que partiremos viendo esto de la regresión lineal, que sería un poco la introducción y lo más genérico que hay, que tenemos en esta parte, si quieren. No voy a entrar mucho a la parte teórica, ¿no? Nuevamente voy a asumir que ustedes ya la tienen, digamos, ¿no? Ustedes saben, digamos, ¿no? Que la esperanza aplicada de esto se elimina. Esperamos que el error tenga una media cero, una varianza constante. Para estimar estos betas, ¿no? Finalmente tenemos que verificar que las matrices que generan X, por ejemplo, no generen matrices no invertibles, ¿no? Entonces hay toda una metodología ahí atrás para validar esto y después tenemos que garantizar que las X no estén relacionadas entre ellas, ¿no? Evitar colinealidad, evitar que las S que la varianza de la S sea constante, digamos, ¿no? Si no es constante, hay un problema de heterocedasticidad, ¿no? Entonces, hay diferentes temas teóricos, digamos, que no los voy a mencionar en su ámbito teórico formal, ¿no? Sino lo que vamos a hacer es aproximarnos a muchos de esos, pero ya de una parte más aplicada, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de identificar algunos pasos para este concepto de la regresión lineal. Eh, como uno de los primeros puntos. Ahora, la regresión como tal es un método que está dentro del Machine Learning, ¿no? Es un método que utiliza el Machine Learning y está dentro de los métodos de supervisión, está dentro de los métodos supervisados, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un método que está ahí adentro, ¿no? Eh, la regresión se la puede utilizar con diferentes enfoques, ¿no? Puede tener un enfoque predictivo, ¿no? Que quiero encontrar un nuevo y basado en una relación de las x, o se lo puede utilizar en un sentido de entender relaciones entre variables, digamos, ¿no? A partir de estudiar la naturaleza de los betas dados una función propuesta entre las y y las x, ¿no? Entonces, normalmente la regresión es parte del aprendizaje supervisado en los métodos de Machine Learning. Para nosotros es un concepto bastante familiar y relacionado a los modelos lineales. Ustedes van a terminar de ver estos modelos no lineales, viendo los probits y los logits seguramente en la materia de datos categóricos. Así que vamos a ir definiendo algunos pasos básicos, ¿ya? Entonces, a ver, mejor que aquí podemos tener
El paso uno básicamente puede ser base de datos, digamos, ¿no? Una base de datos de interés, ¿no? Base de datos. Elegir nuestra base de datos de interés a partir de la cual nosotros vamos a empezar a trabajar esto. Para esto vamos nosotros a utilizar una base de datos, vamos a cargar la base de datos de las encuestas hogares, ¿ya? Que es una base de datos relativamente grande, que tiene mucha información y que puede ser utilizada para tratar de entender algún contexto más nacional, digamos, ¿no? Así que vamos a cargar ese tipo de base de datos para que vean igual ahí que vamos a encontrar algunos problemas que podríamos ir solucionando a partir de esto, ¿no? Entonces voy a cargar la base de datos de las encuestas hogares. Lo voy a hacer a partir del repositorio de la materia. Voy a generarme el enlace. Si me dan un momento. Bueno, tal vez preguntarles hasta este punto si tienen dudas. Y bueno, si todos han visto una regresión, todos saben cómo funciona una regresión, ¿no ven? O alguien tiene, o alguien no ha visto todavía eso. Pregunto por si acaso, ¿no? O alguien, si de los que ya ha visto, si tiene alguna duda, algo que no le ha quedado muy claro cuando han visto eso en alguna materia. No sé si tienen ahí algún comentario. ¿Le van a utilizar todos los supuestos? O Nada, nadie. ¿No? ¿Todo bien? Entonces voy a cargar esto desde la encuesta hogares. Sí, nadie quiere comentar algo respecto a cómo ha sido su aprendizaje de estos modelos de regresión. Tal vez alguna lección que hayan aprendido en la materia de modelos lineales. Por si acaso todos han pasado ya la materia de modelos lineales. se le fue una consulta, hola, Lick, Chicos, ¿sí? ¿Será? Lick, hola. Y creo que no nos está escuchando. ¿Alguien me quiere confirmar si han pasado las materias de modelos lineales? Sí, hemos pasado, ya se ha pasado. Ya, a ver entonces, ya hemos cargado nuestra base de datos. Ya hemos cargado nuestra base de datos. A ver, ahí me han escrito que sí, 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 creo que eh, no nos escucha, creo. Si no, no los escucho por alguna razón. Ustedes me escuchan normal, ¿no? Ah, ya, súper. Ah, ya, qué bien, sí, me avisan cualquier problema que haya. Ya, asumo que todos han visto, así que está bien, ¿no? Así que partamos de lo básico, ya tenemos nuestra base de datos cargada ahí, que es la encuesta hogares. Esta encuesta es bastante buena por justamente que tiene un montón de variables, ¿no? Tiene 457 variables para la base de datos de personas. Podemos habilitar alguna librería antes, tal vez acá. Puedo habilitar la librería dplyr. Es una librería bastante útil. Eh, por el operador pipe, ¿no? Por el operador pipe. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, le voy a decir de la de H18P. Voy a crear un filtro primero. Le voy a decir, eh, quedarme solamente con ciertos individuos, digamos, ¿no? Entonces, si recordamos de esta base de datos, hay un montón de información, hay un montón de información. Eh, Imaginemos que queremos trabajar solamente con las personas de 18 años o más, digamos, ¿no? Para un poco cesar esto. Y tratar de entender algunas características dentro de este grupo, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos, esta variable, la S02A03, es la variable edad, ¿no? Le puedo decir, bueno, quiero trabajar solamente con las personas de 18 años o más, ¿no? 18 años o más. También sería bueno trabajar con una base de datos un poco más filtrada, si quieren. Podemos trabajar a nivel del jefe del hogar, por ejemplo, ¿no? Podemos trabajar a nivel del jefe del hogar. Solamente seleccionar a los jefes del hogar para contrastarlos en diferentes niveles, digamos, ¿no? Entonces podemos decir, siempre y cuando además sea el jefe del hogar, ¿no? Le voy a decir que sea el jefe del hogar.
además sea el jefe del hogar. Eh, a ver, déjenme limpiar esto. Ya, ahora sí. Voy a decir que sea mayor de 18 años, que sean solamente jefes del hogar, que solamente sean jefes del hogar. Está bien que sea área urbana o rural, porque eso me va a permitir mirar algunas cosas. Después le puedo también decir acá que eh, al final de la base de datos de la encuesta hogares hay un montón de información relacionada a un montón de indicadores ya trabajados, ¿no? Un montón de indicadores ya trabajados. Y tal vez sobre esta variable podemos pensar en hacer algún tipo de análisis, digamos, ¿no? Quisiera analizar solamente a los jefes del hogar que además están ocupados, por ejemplo, ¿no? Que además en la variable ocupado sí estén ocupados, ¿no? Es decir, que sí tengan algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces ahí les puedo decir que, bueno, y además, ¿no? Y además en la base de datos, en la variable ocupado, tenga la opción de sí, digamos, ¿no? Esto aquí tengo que poner y además, ¿no? Entonces puedo poner ese filtro para nuestra base de datos que vamos a utilizar. Y sobre esto incluso le puedo decir, bueno, quiero que una vez que hagas ese filtro hagas una selección, ¿no? Quiero que selecciones las variables que voy a utilizar dentro del estudio. Obviamente la variable edad es importante, ¿no? La variable edad es importante que está allí. La variable sexo puede ser otra variable importante que me puede marcar algún tipo de relación. Y después tengo al final de esta base de datos una serie de variables interesantes que las podría utilizar, digamos, ¿no? Ya estoy trabajando con todas las personas ocupadas, ¿no? Entonces, los años de estudio es una variable importante para esto, ¿no? Los años de estudio también sería una variable importante para que se queden dentro de la base. A estudio, por ejemplo. Otra variable importante, por ejemplo, podrían ser todas las relacionadas a lo laboral, por ejemplo, ¿no? El total de horas trabajadas, ¿no? El TOT HRS, el ingreso laboral, el YELAP, ¿no? El ingreso laboral, el ingreso no laboral, el YENOLAP. Este ingreso laboral significa todos los ingresos mensuales que estas personas reciben, ¿no? Por medio de algún trabajo. Los ingresos no laborales son todos los ingresos que reciben por actividades no relacionadas a su trabajo, digamos, pueden ser transferencias, bonos, ¿no? Pagos de alquileres, o sea, pagos de alquiler de alguien hacia esas personas, ¿no? Entonces ahí hay varias opciones. El ingreso laboral, el ingreso no laboral. Podríamos también tratar de incluir alguna otra variable importante. Tenemos el total de horas, ingreso laboral. Creo que está ahí. Creo que tenemos ahí algo ya importante. Sería interesante tal vez tener el número de miembros en el hogar, digamos, ¿no? Que no sé si es una variable que está ahí cargada. Pero si no, después necesitamos variables más relacionadas a... por ejemplo, si es que esto yo lo quiero expandir, que puede ser otra meta, puedo guardar el factor, puedo guardar... si no guardo el estrato, al menos debería tratar de guardar el factor de expansión, ¿no? Si es que quiero después expandir esto de alguna manera. O si no es también el estrato, la UPM, por ejemplo, que son variables importantes para después trabajar con el diseño muestral si es que yo quisiera hacer esto. Y creo que serían esas básicamente todas las que puedo generar. Tal vez el área, ¿no? Pensando que hay algún tipo de relación tipo área rural o no, digamos, ¿no? Entonces, veremos si esa variable, si no me equivoco, se llama área, que está ahí. Esta variable igual es interesante, ¿no? Variables a nivel de personas que hablan algo de su educación, de su empleo. Esto de permanente, por ejemplo, sería interesante porque va a identificar si son trabajadores permanentes o no son trabajadores permanentes. Podría funcionar bien. Permanentes, no permanentes. Y debería haber una otra variable más, que es la condición de ocupación, por ejemplo. Esta variable que es igual importante, ¿no? Ya, esas, por ejemplo, ¿no? He seleccionado bastantes variables para nuestro modelito de regresión que podemos utilizar después. Entonces, nuevamente, esto lo puedo guardar en una base de datos nueva. Le voy a llamar simplemente BD, que es mi base de datos final. Es una base de datos, si se dan cuenta, un poco más pequeña. Son
9.400 archivos, 9.400 observaciones. eh, Personas ocupadas de 18 años o más, jefes del hogar, ¿no? Y todas esas variables, 12 variables en el set, ¿no? Nuestro primer paso es justamente encontrar justamente esto de tener nuestra base de datos disponible, digamos, ¿no? Tener nuestra base de datos disponible. Nuestro segundo paso, ¿no? Nuestro paso 2, está justamente relacionado a establecer la relación, ¿no? Establecer la relación de interés, ¿no? Establecer la relación de interés. Establecer la relación de interés, ¿no? Establecer la relación de interés. Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros queremos establecer, ¿no? Formalmente, lo que deberíamos es preguntarnos, bueno, ¿quién es Y? ¿No? ¿Quién va a ser la variable de respuesta en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos entender? Y sobre eso postular a las X, digamos, ¿no? Sobre eso postular a las X. Las X obviamente pueden ser el resto que quede, en el mejor de los casos, todas las X que podamos tener disponibles para tratar de entender a la Y, digamos. X es relativamente fácil de definir, porque X podría provenir de un análisis exhaustivo, estadístico, profundo, digamos, de minería de datos que trate de buscar las X entre todo el set de que tenga. O puede ser una construcción teórica, digamos, ¿no? Uno puede decir, bueno, teóricamente ciertas variables están relacionadas con estas otras variables, digamos, dada una revisión de literatura, y uno podría postular esas X de esa forma, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay diferentes maneras de elegir el X, digamos, ¿no? Entonces, las X pueden ser basadas en un modelo teórico, ¿no? En un modelo teórico, o digamos, o buscadas a partir de un proceso de minería de datos, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa en el fondo, ¿no? La minería nos interesa a nosotros, digamos, más que validar un modelo teórico inicialmente, ¿no? Entonces, la pregunta en este caso, ¿quién podría ser una buena Y, digamos, ¿no? En este caso, en esta basecita de datos de interés. Es decir, ¿qué queremos entender, no? La regla, tal vez ahí para definir el valor de Y, es Y no necesariamente debería ser una variable tan estructural, digamos, ¿no? Por ejemplo, la edad no debería ser Y, ¿no? No debería ser Y. La Y debería ser una variable que nosotros postulamos que tiene algún tipo de efecto por otras, ¿no? Es una variable que depende de algunas otras características. Una bastante interesante en este caso, por ejemplo, podría ser la variable ingreso laboral, ¿no? La YLAB. Porque es una variable que puede estar dependiendo de muchas otras características, y eso es lo que nos puede interesar a nosotros, ¿no? Saber cómo los ingresos de las personas, de los jefes de hogar mayores de 18 años o más, se relacionan a sus características individuales como años de estudio, sexo, edad, área de residencia, condición de ocupación, digamos. Ahí parece interesante eso. Eh, Tal vez esa sería una buena variable de interés, podría ser el YLAB, por ejemplo, ¿no? El YLAB podría ser una buena opción acá. El ingreso laboral, ¿no? El ingreso laboral puede ser una buena opción. Entonces, en nuestro ejemplo estamos definiendo justamente a nuestra variable que va a ser esta relación. Y en el fondo, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Estamos diciendo que, de alguna manera, el ingreso laboral está en función, y ahí tenemos que postular nuestra relación, digamos. Tal vez la edad, el sexo, la educación, si funciona, ya está bien. La edad, el sexo, la educación, punto, digamos, ¿no? Esa es una de las relaciones que nosotros podemos establecer, ¿no? Esa es una idea de estos modelos lineales. Ahora, esto de establecer la relación de interés
es un paso básico para conocer qué es lo que nosotros queremos hacer en el fondo, entender estas interrelaciones. Y bueno, el siguiente paso es un poco más em, es el paso en el que vamos a necesitar utilizar, si quieren, más de los conocimientos estadísticos que tenemos, y es justamente definir el modelo, ¿no? Definir el modelo a utilizar. Definir el modelo a utilizar. En este tercer paso, nosotros deberíamos ser capaces de decir, bueno, dado que examinar un poco las características que hemos definido, ¿no? Si Y era el ingreso laboral y es una variable cuantitativa completamente real, entonces un modelo lineal de tipos mínimos cuadrados ordinarios es más que suficiente, ¿no? Un modelo de mínimos cuadrados ordinarios es más que suficiente. Si Y fuera una variable dicotómica, digamos, por decir, hubiéramos tenido aquí alguna otra variable, por decir que puede ser, no sé, alguna variable dicotómica de interesante acá, podríamos ver, eh, no sé, si estuviéramos en un estudio, por decir, de discriminación, ¿no? Podríamos tener algún rasgo indígena, no indígena, y ver si ese rasgo no indígena tiene alguna correlación con otras variables, digamos, descomponer eso, ¿no? Si la gente se siente discriminada por alguna razón, entender por qué se siente discriminado, digamos, ¿no? Si hubiéramos tenido, por decir, acá una variable relacionada, por decir, a embarazo adolescente, ¿no? Tuviéramos, es adolescente y está embarazado, sí o no, digamos. En nuestra variable y quisiéramos conocer los determinantes de esa característica. Ahí, digamos, deberíamos definir un modelo probit o logit, ¿no? Entonces, este tercer paso es importante en esa medida, digamos, ¿no? En definir el correcto uso del modelo que podamos utilizar, ¿no? Ya sea un logit, un probit, los, los, los OLS, ¿no? Los mínimos cuadrados ordinarios, los mínimos cuadrados ponderados, un modelo de tipo Poisson, digamos, ¿no? Entonces ahí esta parte es la que requiere un poco más de estudios, dependiendo de lo que nosotros definamos en Y, ¿no? Las X, nuevamente, mientras las definamos bien, ¿no? Si son cuantitativas, cualitativas, con escalas ordinales, nominales, entonces los modelos normalmente trabajan sin problema con las X, ¿no? El Y siempre es, o la variable Y en realidad es la que tiene un poco más de trabajo en este siguiente paso, digamos, que es definir el modelo a utilizar. A ver, saltándonos un poco antes de avanzar esta parte, nuestro modelo 4, por ejemplo, podría estar relacionado a optimizar el modelo, un paso 5 podría estar relacionado justamente a validar el modelo, Y finalmente un paso 6 para nosotros puede ser predecir, ¿no? Predecir a partir del modelo. Que justamente este paso 6 es medio opcional, digamos, ¿no? Hasta el paso 5 podemos lograr una relación bastante válida estadísticamente entre las X y las Y que hemos planteado. Pero si nuestro objetivo fuera de predecir a partir de la relación encontrada, el paso 6 se vuelve importante, ¿ya? Entonces, sin ir muy lejos, digamos, para ir cerrando estos pasos en nuestro ejemplo y ya ver todas las opciones que después podemos tener, podemos empezar a definir el modelo a utilizar, digamos, ¿no? El candidato bastante sencillo siempre son los modelos mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Un OLS, o también los MCO, ¿no? Los mínimos cuadrados ordinarios son los más aconsejados, digamos, para empezar estos estudios de regresión. Y lo que ahí nosotros podemos es empezar a postular algún tipo de relación lineal, ¿no? Entonces vamos a empezar con alguna relación lineal. Vamos a empezar con eso, que sería un poco lo básico para empezar a entrar a esta lógica del ERE. Y en el ERE, para establecer relaciones lineales es bastante sencillo, solamente utilizamos la función LM de Lineal Models. Más que relación lineal, lo voy a poner mejor para que haya sentido con esto. Vamos a utilizar modelos lineales, ¿no? Modelos lineales.
Ustedes recordarán en este caso que, por ejemplo, acá puedo definir la variable sencilla, la YLab. Decirle, bueno, quiero que el YLab esté relacionado, perdón, no sé. Denme un momentito, se me ha cerrado esta variable, ahora sí, ¿no? Ya, denme un momentito, he apretado algo que no debería haber apretado. Están mis paneles. Ya, ahora sí, perdón. Ya, entonces, si no lo han visto antes, el comando bastante sencillo es lm para hacer una regresión lineal simple, una regresión lineal sencilla. Un MCO, un mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cómo funciona esta regresión? Es bastante sencilla. Tengo que definir la variable dependiente, la pongo ahí, YLab. Y a este lado pongo las variables independientes, ¿no? Si solo pongo una variable, digamos, por decir, una variable bastante sencilla que podría utilizar acá es, por decir, la edad, ¿no? La edad. Quiero saber si, cuán relacionada está el ingreso laboral respecto a la edad, digamos. Esto para nosotros era nada más que una regresión simple, ¿no? Esto era lo que nosotros le llamábamos en estadística descriptiva una regresión lineal simple, ¿no? Cuando teníamos una y en función de una sola x, ¿no? Una sola x. Esta era la más sencilla de las regresiones que teníamos. Lo único que tengo que decirle acá es que la base de datos para que haga esto es la BD1. Perdón, la BD, no es BD1, nuestra BD. Ahí ya tenemos el resultado de nuestra regresión lineal simple, ¿no? De una manera bastante sencilla, sin hacer muchas cosas más, digamos. Lo que estamos estableciendo en el fondo es que lo que estamos diciendo acá, en el fondo, con este modelito que estamos planteando acá, es que el YLab está en función de un beta 0, ¿no? Está en función de un beta 0. Está en función de un beta 0. Más un beta 1, ¿no? Más un beta 1 multiplicado por la variable edad, ¿no? Por la variable edad del individuo yésimo. Potencialmente más algunos residuos, digamos, ¿no? Todo el ruido, digamos, ¿no? Más el ruido o el error idiosincrático de las personas, digamos, ¿no? Eso es lo que estamos planteando finalmente en el modelito que estamos planteando aquí. Esa es una regresión lineal simple, ¿no? Es una regresión lineal simple que en nuestro caso, ¿no? Dado los resultados, estamos encontrando que el beta 0, ¿no? Acá ya nos interesa esta porque en realidad son puras estimaciones. Lo que estamos encontrando es que el beta 0, en nuestro caso el intercepto vale 4112.16 y el beta 1 vale menos 21.84. Eso es lo que estamos encontrando a partir de nuestra relación. Acá si quieren puedo ponerle, en realidad esto es la esperanza de YLab, ¿no? La esperanza de YLab finalmente es eso, ¿no? La esperanza de YLab en términos de relaciones, resolviendo esto, había sido este modelito, ¿no? Un intercepto de 4112 menos 21.84 de la edad de Y, ¿no? El siguiente paso para esto que es, valdría la pena empezar un poco a entender esta relación, digamos, ¿no? Entonces, a ver, antes de esto, este modelito lo voy a guardar como un M1, nuestro primer modelito. Ahí nuestro M1 está allí. Entonces sería bueno conocer algunas características de este modelo, digamos, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que normalmente hacíamos? Podríamos ver algunas relaciones, digamos, entre esta variable, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, tal vez antes de eso sería útil, hubiera sido más útil, tal vez al inicio, hacer un gráfico de puntos de estas variables, por ejemplo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, del BD en la variable, en la línea X estoy diciendo que está la edad y esto lo estoy cruzando versus el ingreso laboral, ¿no? El YLAB. Entonces, por ejemplo, si uno ve ahí la relación, eh, así muy lineal no es, ¿no? Y además son muchas observaciones, pero no hay un patrón lineal ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Bueno, yo acá, por ejemplo, le podría aumentar eh, el modelito, digamos, le puedo poner una upline del modelito M1 y le puedo poner en color rojo para que se vea y un LVD W2, ¿no? Entonces, si notan, el modelo que nosotros estamos planteando de esta regresión lineal simple está ahí, digamos, ¿no? Eh, no es tan buena, digamos, no es una relación demasiado buena. Ahí tal vez uno podría postular y decir, bueno, ¿qué tal si probamos con otra relación, digamos, ¿no? Que ahorita más adelante lo vamos a ir haciendo. Claramente no hay una relación tan específica entre la edad y la variable de ingreso laboral, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando, al menos gráficamente parece que no, ¿no? Parece que no. ¿Qué es lo que hacemos para estar seguros? Podemos empezar a ver algunas características del modelo, ¿no? Entonces, para eso podemos hacer un summary del modelo que hemos elegido ahí, digamos, ¿no? Podemos hacer un summary del modelo. En realidad, summary debería ser el summary del modelo, de nuestro modelito 1. Y el R nos va a mostrar un breve resumen estadístico, ¿no? Del modelo de regresión lineal que estamos planteando. El intercepto ahí está, 4122. La edad ahí, 21 menos 21.841. ¿Qué más? A ver. ¿Qué dicen? ¿Este modelo es bueno, es malo? ¿Cómo podemos estar seguros en este caso, ¿no? ¿Cómo leían esto? A ver, adelante. ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿quién se anima a leer un poquito esta tabla? ¿Qué podemos concluir a partir de lo que está allí? Una vez me veía. Sí, otra vez, Hola. perdón. Ah, de la tabla se puede concluir que el intercepto es significativo, el beta cero. Ya, No es, no es igual a cero. Igual el otro parámetro, beta uno es significativo. ya, súper, ¿qué más? Pero el, el R ajustado, el R cuadrado, no, no está muy adecuado para el modelo, porque es muy bajo, desde el 1% casi, Eso, o ¿no? O un sea, poco menos. si bien es cierto, parece que hay una relación significativa estadísticamente entre la edad y el ingreso laboral. Lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cuál es el objetivo que hemos dicho que es una regresión? Establecer una relación entre estos dos, digamos, ¿no? Entre las Y y las X. Eh, ¿Qué es lo poderoso de esta R cuadrado? Es que nos dice cuánto de esa relación hemos descubierto, ¿no? Cuánta de esa relación hemos descubierto. Hemos planteado que el ingreso laboral depende un poco de la edad, ¿no? Entonces, al hacer eso, hemos dicho que sí, al parecer sí es cierto, sí la edad importa, pero al incorporar esa variable edad, estamos encontrando que el R ajustado es de 0.01, ¿no? Entonces, hemos entendido casi el 1% de cómo funciona el ingreso laboral, ¿no? Nos falta el 98.4% entender y descubrir a qué se debe, digamos, ¿no? Entonces, es una relación que está funcionando, pero no es potente para nada, digamos, ¿no? Estamos solamente encontrando que
hemos descubierto el 1.6% de cómo funciona este ingreso laboral, digamos, y a partir de una relación lineal entre ingreso laboral y la edad, digamos, ¿no? Y sí, o sea, va un poco por el lado de que decía justamente Guillermo, que son significativos, pero hay ciertos problemas con el R cuadrado, digamos, ¿no? Con el nivel de ajuste. Entonces, ahí uno podría tratar de mirar algunos modelos más, digamos, podría ver algunos modelos más, pero a ver, sin entrar a un modelo todavía, podemos tratar de explotar todavía este, digamos, ¿no? Podemos tratar de explotar todavía este. Una manera bastante sencilla sería, por ejemplo, conocer ¿no? Si bien es cierto, eh, ¿qué es lo más importante al momento de plantear este tipo de modelos? Es encontrar la forma de los betas, ¿no? La forma de los betas. Los X y los Y las observamos. Las betas son las estimaciones que aproximan a la relación que estamos nosotros planteando. Los betas son los más importantes acá. Cuando tenemos este tipo de tablas, ¿qué nos importa de los betas? Que sean significativos. ¿Qué significa que sean significativos? Que la probabilidad de que estos sean cero sea muy pequeña, ¿no? De que la probabilidad de que estos sean cero sea muy pequeña. Entonces, para eso, nosotros tenemos que centrar un poco el estudio justamente en los betas, digamos, en los parámetros del modelo, digamos. Y si nos centramos acá en los betas, podemos tratar de utilizar algunos comandos que tiene el R, por ejemplo, este de coeficientes, le puedo decir al R que me saque los coeficientes del modelo. Que me saque los coeficientes del modelo, que están ahí, ¿no? Sobre estos coeficientes le puedo decir que me extraiga un intervalo de confianza, ¿no? Para ver, justamente cómo se comportan, o para tener una estimación interválica, ¿no? Conf it, ¿por qué no me quiere funcionar? A ver, tal vez tengo que ponerle los niveles. Nivel del 95%. No, a ver, den un momentito, tal vez necesito trabajar esto paso por paso. Los coeficientes los puedo guardar en un objeto auxiliar. Y del objeto auxiliar le puedo pedir los coeficientes. No nos deja hacer eso. Qué raro, debería funcionar sin problema. A ver, déjenme hacer una cosa. Ya, a ver. ¿Qué tal si le pido solamente directamente al M1? ¿Por qué no nos está dejando? Nuestro M1 está bien definido. Nos debería dejar ver sus coeficientes. A ver, déjenme. No debería haber este problema. Puede ser algo con la especificación del modelo, pero no debería ser eso. Ya. Creo que sí es directamente sin obtener los coeficientes. Veremos. Ya, sí, perdón. Ya, de todas maneras, a ver, ahí dos comandos importantes. Si quiero obtener los coeficientes, básicamente el comando coeficientes, tengo los dos coeficientes ahí, el intercepto y el beta 1, digamos, o el beta de la edad. Y si quiero tener de estos coeficientes su intervalo de confianza, el comando confint me sirve bastante bien para esto, ¿no? Yo acá puedo jugar un poco con el nivel de confiabilidad, le puedo decir 0.99 para el 99% de confiabilidad, ¿no? Y ahí los resultados se van a ir mostrando sin ningún problema, ¿no? Como un primer paso para esta parte, ¿no? A ver, sí, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante de los coeficientes de confiabilidad? Que no contengan al cero, digamos, ¿no? Si contienen el cero es como que la imagen de que el p-valor va a ser más alto, va a ser mayor a 0.05 o a 0.01 según el nivel de significancia que nosotros fijemos, ¿no? Así que en este caso está bien, ¿no? Estamos obteniendo valores relativamente buenos.
pero siguen sin ser lo suficientemente buenos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos el modelo, digamos, ¿no? Entonces aquí podríamos plantear un M2, podríamos plantear mejorar el modelo, digamos, mejorar el modelo. Podemos pensar en un M2 que tenga un poco más de información, digamos, ¿no? Es el YLab, aquí la data es justamente el BD, y pensar en algunas otras características que nos puedan ayudar, ¿no? Si es que le pedimos en los nombres al BD. Está el YLab, podemos poner la edad otra vez, dado que al parecer funciona, ¿no? Al parecer funciona la edad, así que la podríamos introducir. Si queremos incorporar otras variables, simplemente basta con poner más. A estudio puede funcionar, ¿no? Son los años de educación de las personas. Años de estudios. El total de horas es una muy buena variable que nos podría ayudar, ¿no? Total de horas. HRS. Capaz que ahí alguna otra variable puede ser el ingreso no laboral, digamos, ¿no? Tal vez estas personas tienen un ingreso menor porque tienen un ingreso no laboral fuerte, ¿no? O tienen un ingreso mayor dado que no tienen ingresos de otro tipo de fuentes, ¿no? Esto del YNOLAB puede funcionar. ¿Será que esto del sexo importa, ¿no? La variable sexo, por ejemplo, ahí si recuerdan esta variable de sexo, si la vemos en nuestra base de datos, le hacemos un table. Esta ya es una variable, esta ya es una variable nominal, ¿no? Y esta es una variable nominal y está en el rango de las X. Está en el rango de las X. Si yo la introduzco, si yo la introduzco tal como está, ¿no? Sin hacer ningún otro trabajo dentro del modelo, digamos, la pongo ahí, el ERE va a trabajar, al parecer ha trabajado normal, ¿no? Pues no sabemos qué está haciendo, ¿no? No sabemos qué está haciendo. Cuando tenemos variables nominales en el ERE, antes el ERE no hacía este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí está a las variables que son de tipo texto, digamos, vamos a ver la forma de esta variable de sexo, que en nuestra base de datos es de tipo factor, por ejemplo, ¿no? Esta variable es de tipo factor. Eso es bueno porque a las variables de tipo factor el ERE, al momento de ponerlas en un modelo lineal, las considera como variables dicotómicas, cada una de sus categorías, ¿no? Entonces, puedo poner la variable sin problemas ahí, ¿no? Sin problemas ahí, siempre y cuando la variable esté como tipo factor en la base de datos, Eso puedo hacer siempre y cuando la variable esté en esa característica, ¿no? Lo que va a hacer el ERE es cada categoría de la variable la va a tomar como una variable binaria. Si tienen cinco categorías, digamos, va a tomar las 5 categorías, las va a volver variables binarias, pero no va a considerar una para evitar el tema de que la matriz no sea invertible, ¿no? En este caso, por ejemplo, la variable hombre-mujer, digamos, la variable sexo, como este tipo factor va a trabajar sin problemas. Y cuando nosotros hagamos la regresión y le pidamos el modelo, van a ver que hay un coeficiente relacionado a la variable S0202, que es la variable justamente de sexo. Pero nos está mostrando para cuál variable está sacando el beta, ¿no? Que en este caso es solamente para la variable mujer. No está la variable hombre por si acaso, ¿no? Porque justamente cuando esto sucede, lo que hace el ERE es excluye una de las categorías para no encontrarse con matrices no invertibles al momento de hacer todo el procedimiento, ¿no? Todo el trabajo interno. Entonces ese es un buen detalle que tienen que tenerlo ahí. Ahora, si quieren ustedes, si tuviéramos una variable de tipo texto acá y la queremos volver tipo factor, solamente hay que poner acá, digamos, dentro del modelo y decirle que esta variable la trate como si fuera un factor, digamos, ¿no? Si ese fuera el caso, si es que no estuviera definida como un factor, ¿no? Esto puede ayudar bastante a contrarrestar eso. En nuestro caso no es necesario, va a seguir trabajando normal, ¿no? Va a seguir trabajando normal y ahí tenemos nuestro modelito, nuestro M2. Sobre este modelo que ya está saliendo, sería igual bueno hacer un summary para ver qué hay ahí, qué tiene el modelo.
Y si es que ustedes notan, el R cuadrado ha subido, no demasiado, pero ha subido. Ya conocemos el 20% del fenómeno, ¿no? Nos falta por descubrir el 80% de este, ¿no? Pero ya tenemos algo, ¿no? Ya tenemos algo del fenómeno ahí eh, descrito, digamos, de esto. Así que podríamos ir viendo, digamos, ¿no? O sea, para empezar tendríamos que tratar de verificar si todas las variables incluidas sirven. Eh, Al parecer, la mayoría, hasta el intercepto como que no está aportando mucho, es lo que nos dice el modelo. La variable de edad es significativa, la variable de años de estudio es significativa, el total de horas es significativo, el ingreso no laboral como que no, o sea, tiene un p-valor de 0,19 y nos dice que no, estadísticamente este coeficiente, lo que se está poniendo acá es igual a cero, ¿no? Así que no está relacionado, no ayuda a explicar de forma lineal el comportamiento del ingreso laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces esta GenoLab casi parece que no funciona. Esta otra variable de mujer, parece que sí, ¿no? Sí, sí está fuertemente relacionada, sí está fuertemente relacionada. Entonces ahí ya tenemos una idea mayor de cómo esto puede estar funcionando. Tal vez podemos ir incluyendo más de las variables que habíamos incorporado, por ejemplo, ¿no? Hay otra variable que es justamente esta condición de ocupación. Esta condición de ocupación que son... bueno, tal vez no vale la pena porque sí tiene demasiadas categorías, ¿no? Esta condición de ocupación es muy amplia. Tal vez no vale la pena incluirla, ¿no? Esta es una categoría que nos va a meter más ruido. Pero tal vez otra de las que hemos puesto es una variable relacionada a justamente el área y si es trabajador permanente, ¿no? Si es trabajador permanente. Entonces, estas dos variables verificaremos si son de tipo factor. Permanente sí es, así que puede incluirse. Este de factor parece que no tanto, ¿no? Aunque podríamos ver cuántas variables tiene, ¿no? BD condición de ocupación. Bueno, tampoco son demasiadas, ¿no? Tenemos todas esas. Fuerzas armadas, profesionales, técnicos, empleados de oficina. Podemos pensar que esto importa, digamos. Igual las podríamos meter, las condiciones de ocupación. Y capaz que también la variable permanente también debería entrar y también debería entrar la variable área. Lo bueno es que estas tres variables son de tipo factor, ¿no? Entonces no debería tener inconvenientes en incorporar. Puedo poner la variable área, puedo poner la variable permanente, puedo poner la variable cop-op y veremos qué tal, ¿no? Permanente. Ya, por ejemplo, ahí nos están observando algunas de las variables y estos son problemas ya que tenemos que ir un poco subsanando. Vamos a eliminar el cop-op, que es posiblemente el que esté generándonos este error. A ver. Vamos a ver si todo está bien. ¿Dónde está el problema? Bueno, hasta el área nos permite bien. Al parecer esto de permanente es una de las variables que nos están metiendo algo de ruido. Y ahí en estas partes lo que tenemos que hacer es tratar de entender cuál es el problema, ¿no? Y sí, ¿no? El problema del permanente es justamente ese, ¿no? Todos no son... este BD pesos permanente, por ejemplo, todos han marcado una sola opción, ¿no? Entonces, obviamente no va a dar porque no es un invertible, ¿no? Entonces, esta variable permanente no es una opción para trabajar. Entonces, veremos con el cop-op, que tal vez esa sí puede funcionar. Sí está funcionando. Corremos el modelito y bueno, como ha detectado que son de tipo factor, nos va a sacar un modelo mucho más extenso, ¿no? Nos va a sacar un modelo mucho más extenso. Si vemos el summary del M2, entonces aquí ya tenemos un modelo mucho más interesante. Mucho más interesante. Y ahí tenemos, por ejemplo, las distintas estimaciones, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí... Podemos ver cuáles de estas características sirven, por ejemplo, ¿no? Esto de administrador...
esto de directivos, administración pública y empresas es la única categoría que nos sirve muy bien, ¿no? Pues después todas importan, ¿no? Todas importan de alguna medida. Y si vamos viendo el R cuadrado en este caso, introduciendo dos nuevas variables, que es área en este caso y condición de ocupación, el R cuadrado tampoco ha mejorado mucho, ¿no? Es 0.3143. 0.3143. En este punto, ¿qué sugieren o qué sugerirían para mejorar el modelo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer sobre lo mismo que tenemos, digamos, sin incluir más variables para mejorar el modelo? ¿Qué alternativas recuerdan de sus materias de modelos lineales? ¿Alguna transformación? Ya, una transformación puede ser interesante. ¿Qué transformación sugieren y sobre cuál? Creo que la más empleada, creo que la más empleada es la logarítmica. O tal vez sería graficar la variable dependiente con cada una de las independientes. Ya, eso es bueno, digamos, ¿no? Es como que, a ver, dado que estamos postulando a todas estas, con las categóricas habría que ver qué podemos hacer. Podríamos tal vez tener un gráfico de correlaciones también, digamos, ¿no? Entre todas estas variables. A ver, una de las opciones iniciales podría ser, por ejemplo, transformar, ¿no? Si tenemos variables relacionadas a plata, que son normalmente volátiles, la mejor transformación es la logarítmica, ¿no ven? Entonces ahí puedo poner el log a YLab y ver qué pasa, ¿no? Este puede ser nuestro modelito 3. Hay 12 mensajes de peligro, que seguramente son con los ingresos que son iguales a 0. Así que ya, eso es tolerable todavía. Hago el summary y con esto, se dan cuenta, solo el hecho de haber transformado la variable, solo el hecho de haber transformado las variables, han hecho que el R cuadrado se dispare a 0.46, ¿no? De un 0.31 hemos pasado a un 0.46 solamente haciendo esa transformación de las variables. No solamente haciendo la transformación sobre el logaritmo. ¿Qué otra característica podríamos tener acá? Les voy a mostrar, por ejemplo, el gráfico de la variable años de educación. Años de estudio, le voy a hacer un bar plot, ¿no? Si es que ustedes ven el gráfico de barras, ¿qué es lo que notan ustedes en esa barra? En ese diagrama de barras. Este es el diagrama de barras de los años de educación. ¿Qué dice? Que la mayor cantidad es el de 12 años de educación que gana más. ¿Por qué? ¿Por qué 12? ¿Por qué parece tan fuerte el 12? ¿Qué creen? Tal vez por el colegio. Entonces, ahí digamos, sí importa un poco la naturaleza. Estamos justamente en esta parte de estudiar la naturaleza de las variables, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué significa 12? Ahora, el 13 es importante, capaz que sí, digamos. ¿Qué es más importante, el 13 o el 12, digamos? Uno podría ir pensando ahí. Pero, ¿qué es más importante, el 11 o el 12, ¿no? Entonces, hay una cualidad dentro de esta variable, si es que uno quiere entrar, digamos, a una discusión teórica de estas variables, y es que el 11 significa que no has terminado el colegio, ¿no? Que tienes secundaria incompleta, mientras que el 12 significa que tienes secundaria completa y has terminado el colegio, ¿no? El otro número, la otra torre que aparece alta es el 17, que es muy importante, aunque lo compares con el 16, ¿no? El 16 significa que no has terminado la universidad, pero el 17 ya significa que has terminado la universidad y que tienes un título de licenciatura, digamos. Entonces, hay una cualidad detrás de cada uno de estos números, ¿no? Hay una cualidad detrás de cada uno de estos números. En particular, seguramente el 19 significará que tienes, digamos, una maestría. Entonces, eso debería importar y es una cualidad que deberíamos también rastrear, ¿no? Entonces,
como es una variable que tiene, que también aparte de ser numérica expresa una cualidad, ¿no? Expresa una cualidad, nosotros acá en años de estudio la podemos volver de tipo factor, ¿no? La podemos, a ver, voy a generarme un modelo 5 ahí para que esto lo tengamos diferenciado. Puedo generarme acá una variable de tipo factor en años de educación, porque para que cada año, para que el estudio diferencie cada año en realidad, digamos, ¿no? Porque eso parece que es importante, y este se va a ser nuestro modelito 4. Podemos ver justamente el resumen del modelito 4, ¿no? Hago coser el modelo 4, corre sin problemas y hago el summary, ¿no? Ya, digamos, hay una ganancia, tal vez no tan alta como la anterior, pero es una ganancia al final, que poniéndola como factor en los años de educación hemos subido a 0,4736, ¿no? Hemos subido a 0,4736. Que no está mal, digamos, ¿no? Ya hemos logrado explicar el 47% del fenómeno del ingreso laboral. Nos falta todavía el 53%, y ese 53% ¿dónde está contenido? En el error idiosincrático, digamos, ¿no? Todavía está contenido en lo que no podemos explicar. Que no está mal, digamos, ¿no? Es un buen avance, digamos, tenemos una buena relación ahí, con unas cuantas variables que puede funcionar relativamente bien, así que es importante ir mirando, digamos, eso, ¿no? Ahora, tal vez en esta parte ya de optimizar el modelo, es una de las secciones tal vez más interesantes donde podemos empezar a pensar donde podemos empezar ya a pensar en este proceso de minería de datos, digamos, ¿no? Y es decir, bueno, podemos nosotros postular un modelo en particular y a partir de ese modelo tratar de entender sus relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nosotros hacemos algo como... Voy a generarme aquí un modelito 5, ¿ya? Voy a generarme un modelito 5 para esto de optimizar el modelo. Que está un poco más ya en la lógica de rastrear esto. Vamos a hacer, sigue un modelo un modelo lineal. Voy a poner acá las variables que están en nuestra base de datos. Tal vez esto de factor, estrato y UPM no me han sido muy útiles todavía. No hemos entrado mucho a ese detalle aún. Si quisiera hacer inferencia de estos modelos, tengo que definir el modelo, tengo que definir el diseño muestral, ¿no? Por el momento estamos interesados más en las relaciones que en la expansión en sí misma. Así que podría omitir estas variables, ¿ya? Entonces voy a hacer este modelito que es, en la data le voy a decir que tome la base de datos, pero excluya a las posiciones 7, 8 y 9, digamos. Después que trabaje con... bueno, y a la 11, 7, 8, 9 y 11, ¿no? Excluya las posiciones 7, 8, 9 y 11. Que no tome en cuenta el factor, el estrato, la UPM, ni la variable permanente, ¿no? Ni la variable permanente. La variable permanente porque había sido una constante para todos los valores que tenemos, así que no importa mucho. Aquí en el modelito le voy a decir algo muy sencillo que es, quiero que la variable YLAB la escales a todos los valores, ¿no? Con todas las otras variables que están en el modelo. YLAB, este simbolito de distribuida o de negación, ¿no? Punto. Esto lo que va a hacer es que el modelo M5 lo va a relacionar a todas las variables que nosotros teníamos allí, ¿no? Esas es justamente todas las variables que están ahí. Entonces, esa es una manera, digamos, para... si tuviéramos todas las variables de interés ya en una base de datos identificada, no es necesario escribir todas las relaciones o todas las variables que vamos a incluir en el modelo. Podríamos simplemente poner punto y el modelo va a trabajar para todas las variables que están ahí, digamos, ¿no? Para todas las variables que están ahí. Ahí están el R cuadrado de 31 que habíamos hablado. Veremos qué tal si le ponemos el logaritmo que ya habíamos puesto anteriormente. Con eso tenemos nuestro modelito con un R cuadrado de 0,46, que está relativamente bien. Hay un comando bastante útil para este proceso de optimización, ¿no? Hay un comando bastante útil para este proceso de optimización, que es un proceso de búsqueda, si quieren, ¿no? Es un proceso de búsqueda
hay un proceso que es un proceso de búsqueda que está un poco relacionado en el enfoque eh, de este índice A y C, ¿no? De este índice A y C que lo deben recordar de alguna de las materias que han visto, que es justamente el criterio de información de Akaike, ¿no ve? Entonces, hay una función bastante interesante en el ERE, una función bastante interesante en el ERE que utiliza justamente este principio de la Akaike para tratar de definir el mejor modelito posible, ¿no? Tratar de definir el mejor modelito posible. Veremos si funciona en nuestro caso. El comando es stip, ¿no? El comando es stip. Le ponemos ahí el M5 y esto lo vamos a guardar en un modelo M6, ¿ya? Veremos si funciona. Posiblemente no esté optimizado para factores, pero veremos qué pasa. Está, digamos, ¿no? Está funcionando. Está funcionando sin problemas al parecer. Y eso es bueno. Y ahorita les cuento qué es lo que hace este modelito. ¿Qué es lo que hace esta función? Vamos a ver el summary de esto. El summary de nuestro modelito M6, ¿no? A ver, lo que hace el comando stip, ¿no? Lo que hace el comando stip es un proceso iterativo de búsqueda y de elección para generar el mejor modelo posible. No el mejor modelo posible, sino de quedarse con las variables significativas del modelo en realidad, digamos, ¿no? Lo que necesita como entrada es un modelo que considere todas las variables de interés, digamos, en aquí le hemos puesto todas. Y al ponerle el comando stip, lo que hace es, a partir del criterio de Akaike, va quedándose solamente con las variables que importan, si quieren, ¿no? Con las variables que no tienen con las variables significativas, digamos, ¿no? Va eliminando a las variables no significativas. Nosotros podemos ponerle ahí algún criterio en el stip para decirles, bueno, quiero que consideres un criterio en específico para quedarte con estos valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, el comando stip justamente, ¿no? Elige un modelo en base al criterio de la Akaike, con este concepto que es el stipwise, ¿no? Van a ver que este stipwise o este algoritmo de stipwise es bastante popular dentro de los programas estadísticos y lo que hace justamente es eso, ¿no? Le das un set de covariables, un set de X, en base a un modelo inicial y lo que te devuelve son las mejores X en base al modelo que tú has seleccionado, ¿no? Eso es lo que hace finalmente. Ahí están los diferentes criterios de este método de Akaike, que justamente tiene esa idea, digamos, ¿no? De rastrear el mejor modelo posible. Veremos si hay alguna diferencia en cuanto a lo que he encontrado de los coeficientes del M6, ¿no? Los coeficientes del M6 que eran estos. Los coeficientes del M6 que eran justamente estos. Respecto, veremos tal vez el tamaño, digamos, ¿no? Para ver con cuánto se ha quedado, sin entrar a muchos detalles. Son 16 versus los coeficientes del M5. No, bueno, son igual, sigue siendo 16, ¿no? Posiblemente esto no esté funcionando lo suficientemente bien por un hecho de que en la Akaike en particular no trabaja muy bien con factores, ¿no? Posiblemente ese sea el conflicto. No, que no tiene esa información, pero bueno, en nuestro caso dice que todas las variables son significativas, todas las variables son importantes, entonces justamente el proceso, este proceso de stepwise está devolviendo los 16 coeficientes que nosotros teníamos, ¿no? Ahora, tal vez acá lo que podemos tratar de entender para ver si esto es cierto es un poco curiosear en los p-valores, digamos, que tenemos en las variables, ¿no? Si bien es cierto, la variable cop-op, digamos, es significativa porque tiene valores que sí son significativos, sí son menores a 0.05, hay categorías que no. El stepwise no trabaja a nivel de las categorías de los factores, pero sí trabaja a nivel de las variables, ¿no? Entonces,
No puede omitir esta categoría, digamos, que tiene un p-valor alto, no la puede omitir porque está dentro de una variable de tipo factor, ¿no? Es por eso que se mantiene esta ahí, digamos, ¿no? El área no la saca porque obviamente tiene un valor pequeño. El GenoLab no la saca porque en este escenario sí funciona, si se dan cuenta, ¿no? La significancia es menor a 0.05, así que todavía se queda. Y todas las demás son menores a 0, ¿no? Entonces, el stepwise está funcionando y nos está devolviendo justamente todas las variables, ¿no? Entonces, sin embargo, esto está un poco más relacionado a que el stepwise trata de justamente buscar ese tipo de procesos. Tal vez esto lo podemos enfatizar con un ejemplo, un ejemplo de laboratorio, digamos, ¿no? Para que vean cómo funciona esto. Voy a generar una base de datos bastante sencilla, una BD2, digamos, que sea una matriz con 100 valores aleatorios, digamos, con una matriz de 100 valores aleatorios en norm con, a ver, tal vez 1000 valores aleatorios y que tenga un número de columnas de 8, digamos, ¿no? Y esta que se vuelva un data frame. Data frame. Tal vez con esto se va a entender mejor esta parte. Ahí está, digamos, ¿no? Tengo un BD2 con todas esas características, ¿no? Por esencia, ¿no? Las columnas no están relacionadas en esta base de datos, digamos, ¿no? Si hago un core entre mi BD2, las correlaciones siempre son muy bajas, ¿no? Siempre son bastante cercanas a 0, digamos. Deberían ser, porque no tienen que tener una relación, son variables completamente independientes, ¿no? Entonces, tal vez en esta BD2 lo que puedo hacer es, voy a imaginarme que la primera columna es mi variable y. Ya le voy a cambiar el nombre y esta va a ser mi variable y, ¿no? Mi variable de estudio. Entonces, en esta BD2 tengo esa relación inicial, digamos, ¿no? Mi primera variable justamente es esta, mi variable y. Voy a generarme una nueva variable en esta base de datos. En esta BD2 me voy a generar una nueva variable que se va a llamar x, que esté en función de la y, para que haya algún tipo de relación, digamos, ¿no? Y vean cómo funciona este comando stepwise, ¿no? Este comando step. Va a ser exactamente la misma y, pero más un pequeño ruido aleatorio, digamos, ¿no? Más un pequeño ruido aleatorio que debería ser medio indetectable, digamos, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle un runif de 125 valores con una distribución de 0 a... Está bien, de 0 a 1, digamos, ¿no? No debería influir mucho. Un BD25, ¿no? ¿Por qué he hecho eso? Para generar una especie de relación artificial entre la X y la Y, digamos, ¿no? Puedo tener ahí mi X y puedo tener ahí mi variable Y. Si le hago un plot, van a ver que hay una relación medio artificial, digamos, ¿no? Entre estas dos variables. Claramente tiene algún tipo de relación, digamos, ¿no? Cosa que no debería suceder con las otras variables, ¿no? Si le hago un plot del BD2 completo, van a ver que en todas las nubes que aparecen no hay casi nada, excepto entre la Y y la X que acabo de crear, digamos. Ahí hay una relación artificial creada, ¿no ven? Entonces, el modelito debería decirnos, cuando hago el step, que sirve todo menos, sirve solamente el X y todas las demás no sirven, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea que hace el stepwise en el fondo. Entonces acá puedo generarme un modelito de prueba, le voy a llamar un modelito de prueba, una P1, digamos, que va a ser justamente como habíamos definido, ¿no? Nuestra data es en este caso el BD2. Y el modelito de prueba es la Y, nuestra variable Y, condicionada a todo el resto, a todo el resto, sin identificar nada más. Ese es justamente nuestro P1. Si le hacemos un summary del P1, vamos a ver que estas 8 variables, todas las B2 hasta la B8 no son significativas, obviamente, porque no tendrían que ser significativas.
porque son completamente independientes entre ellas, porque provienen de una relación completamente aleatoria e independiente, excepto el X, ¿no? Que está creada a partir de una relación artificial. Esta sí es significativa. Y además, con estos, o sea, ahorita hay una ilusión falsa, digamos. Este modelo explica el 90% del comportamiento de la información, dice, ¿no? Eh, es medio sospechoso, digamos, ¿no? Porque en realidad este 90% lo está explicando más el X que el resto de las variables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el comando stip, ¿no? Le voy a poner stip y le voy a pedir stip p1 y a partir de eso que me genere un p2, digamos, ¿no? Hacemos nuestro modelito y le pedimos que haga un resumen del modelito que acabamos de encontrar, del P2, ¿no? Y está, digamos, ¿no? Haciendo el proceso del stepwise nos ha generado un nuevo modelo, este P sub 2, ¿no? Un nuevo modelo que dice que las otras Bs no importan. La única variable que importa, o sea, las otras variables no importan, la única variable que importa es la X, ¿no? Entonces, en las categorías no va a suceder eso, ¿no? Siempre y cuando metan variables de tipo factor y haya categorías que no sean significativas, no las va a poder eliminar, porque son categorías que pertenecen a una misma variable en realidad, ¿no? Entonces, es un poco más complicado, ahí a menos que las vuelvan dicotómicas todas, ¿no? Y ahí el stepwise va a funcionar sin problemas. Pero en este caso, si es que ven, digamos, en este ejemplo más de laboratorio, el stepwise funciona perfectamente, ¿no? Y incluso, digamos, si lo comparamos con el modelo anterior, y bueno, estos son el procedimiento del stepwise, tenía un R cuadrado de 0,9085. Haciendo el stepwise, ahora nuestro R cuadrado es de 0,9116, ¿no? De 0,9116. Y solo se explica con una variable, que es justamente la X, ¿no? Eso por la relación artificial que le hemos armado entre estas dos variables, ¿no? Entonces, este proceso de optimización del modelo puede estar justamente un poco enfocado en hacer coser comandos como este stip, para que nosotros no pensemos tal vez demasiado en un proceso teórico y decir, bueno, esta sí, esta no, sino que el concepto este es, metamos todas las variables que tenemos a nuestra disposición y en base a eso identifiquemos cuáles son las que importan y cuáles no, ¿no? Entonces, nos ahorran un poco el hecho de decir, bueno, esta no es significativa, la sacaremos, ¿no? Basta con poner un stip y ya tenemos el modelo de interés. ¿Ya? Entonces, a partir de tener el modelo de interés, los siguientes pasos son bastante sencillos. Es bueno, validemos el modelo y pensemos en hacer algunas predicciones. Validar el modelo significa hacer tres cosas. Uno es ver si todas las condiciones que se definen inicialmente se están cumpliendo, ¿no? Es normalidad en los residuos, ¿no? Varianza cero en los residuos, perdón, varianza constante en los residuos, digamos. Si eso no pasa, ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, normalmente se explora normalidad, se explora multicolinealidad y se explora heteroscedasticidad, ¿no? Esas son las características básicas para validar los modelos estos modelos de regresión múltiple con mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces, este es un siguiente paso que vamos a hacerlo la siguiente clase. Y el último paso que es justamente predecir a partir del modelo, digamos, ¿no? Ahora, en esta parte, tal vez vale la pena igual ver que este procedimiento lo deberíamos repetir según después la naturaleza de las variables, digamos, ¿no? Si fueran enlaces o variables de tipo polinomiales o binomiales o logis o probits, estos pasos igual se deberían ajustar, ¿no? Entonces, no sé si hasta esta parte tienen dudas, preguntas, comentarios. No. ¿Qué dicen? Mi pregunta era para elegir el tipo de modelo que vamos a hacer en todo el proceso. Es correcto, ¿verdad? Que todo va a ir solo en función a mi variable explicada, es decir, a la variable y. Sí, idealmente sí. Ahora,
Sí, o sea, sí, es en base a la naturaleza de la variable y, ¿no? Si esta es discreta, si esta es nominal, si es ordinal, si es cuantitativa, si es cuantitativa truncada en cero, digamos, entonces hay diferentes tipos de funciones. Ahora, esos casos que son ya un poco más específicos, yo me imagino que lo vamos a ir tocando seguramente en la siguiente clase, que eh, ahí, digamos, entre el concepto de funciones de enlace, digamos, ¿no? Este modelo o el comando LM, que es el de modelos lineales, asume que hay un enlace de tipo gaussiano, en el sentido de que los enlaces están bien relacionados al comportamiento de los sesores. Entonces, el enlace gaussiano asume que los sesores se comportan en forma de una variable de distribución normal, que ese es el supuesto básico de estos. Entonces, según eso, vamos a ver que la función GLM, que es los modelos lineales generalizados, son los que permiten trabajar justamente con lo que tú comentabas, que es en base a la función de enlace, que acá le llama familia, si no me equivoco. ¿Dónde estás? Aquí está, ¿no? La familia, uno puede identificar diferentes tipos de relaciones basadas en lo que uno quiera, digamos, ¿no? Si son relaciones binomiales, gaussianas, gamas, inversas de tipo Poisson. Las binomiales son los logits y probits, ¿no? Las gaussianas son las que van a coincidir con lo que hace el modelo LM. Las gamas van a estar más relacionadas a variables que tengan el comportamiento o eh, generen justamente, o sea, las gamas, si es que recuerdan, el dominio de la gama es de cero o más, ¿no? Hasta el infinito, entonces son para variables que tienen un poco ese comportamiento en específico, ¿no? Entonces sí, esto lo vamos a ir tocando seguramente en la siguiente clase, pero depende mucho de la tipología o de la naturaleza de la variable de explicado, de nuestra variable de respuesta, nuestra variable de interés y, ¿no? Eso. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ya, a ver, creo que nada más, así que nos estamos viendo el día miércoles. Si es que tengo antes la respuesta de sus exámenes, se los voy a pasar, por favor. Vean el solucionar igual para ir viendo ahí algunas cosas. Y si no, el día lunes, por favor. Ya, nos vemos entonces el próximo miércoles.